Hola iglesia, Dios les bendiga. Hoy es lunes de estudio bíblico. Hoy vamos a hablar sobre el libro de Esdras. Pero antes de comenzar este estudio bíblico, vamos a orar para dejar todo en manos del Señor. Padre eterno, Señor amado, gracias mi Dios por este día. Gracias Señor por permitirnos seguir aprendiendo de tu palabra. Gracias Señor, permite Padre hoy que podamos comprender mi Dios este libro tan maravilloso, Padre, que tú has permitido que se escriba. Gracias, Señor, que esta información quede en nuestros corazones, Padre, y que nos dé crecimiento, Señor, crecimiento en tu palabra. Gracias, Dios, por tu amor y tu misericordia. Dejo este estudio en tus manos para que seas tú mi guía, para que seas tú, Señor, a través de mi boca para dar esta información. Te lo pido, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Como les comentaba, hermanos, hoy vamos a hablar sobre el libro de Esdras, un libro que también podemos nombrar Dios restaura a su pueblo. Contiene un total de 10 capítulos y 280 versículos. Este libro lo escribió Esdras. Fue escrito en Jerusalén 440 años antes de Cristo. El libro de Esdras nos da un relato del regreso de algunos de los exiliados de la cautividad y la reedificación del templo de Dios. La tarea de reedificar el lugar de adoración, llevada a cabo en un ambiente de hostilidad y paganismo, fue demorada también por la frialdad del pueblo en ese tiempo, el pueblo de Dios. Este libro relata el regreso de la cautividad de algunos exiliados guiados por Zorobabel y Esdras, y también registra las reformas de este último. En esta etapa se construye el templo. La tarea de reedificar el lugar de adoración llevada a cabo en un ambiente de hostilidad tomó en total 20 años, lo más destacable de la verdadera adoración del pueblo. Para tener un mayor panorama de la reconstrucción del templo de Dios y lo que sucedió en aquellos días, se sugiere que el libro de Ageo y Zacarías deben ser estudiados con el libro de Esdras, porque profetizaron durante el periodo de la reconstrucción. En este libro notamos la fidelidad de Dios y la forma en que cumplió su promesa de restablecer al pueblo en su tierra. En este libro podemos notar dos temas importantes: la soberanía de Dios y la restauración. En la soberanía de Dios vemos cómo Dios es soberano sobre todo y cada uno de los pueblos y naciones del mundo, hasta sobre los reyes paganos. Lo podemos leer en el capítulo 1, 6 y 7 de este libro. Él controla la historia y organiza los acontecimientos para sus propios propósitos. A pesar de la oposición, Dios cumplirá sus promesas y procederá a su pueblo. En cuanto a la restauración, vemos cómo Esdras describe no solo la restauración del templo, sino también la renovación de la estructura espiritual, moral y social de la comunidad, es decir, del pueblo de Israel. Mientras que las metas evidentes eran la reconstrucción del templo y la renovación de la adoración, la restauración del sentido de comunidad y herencia de los judíos era igual de importante. Era esencial que reclamaran la separación que los distinguía de los pueblos alrededor de ellos y que los definía como el pueblo de Dios. Organizar la comunidad alrededor de la ley que escribió Nehemías y renunciar a los compromisos que habían hecho con las naciones a su alrededor eran pasos cruciales para ese fin. Para poder ser diferentes a los demás pueblos, debían soltar o hacer fin a aquellas cosas que habían adquirido de otros pueblos y que ya lo habían hecho costumbre. El contexto histórico de este libro es el siguiente. Originalmente Dios había sacado a Israel de la cautividad o de la esclavitud de Egipto. Recuerdan en Éxodo cuando Moisés, alrededor de 1445 a.C., cientos de años más tarde, antes de los acontecimientos de Esdras, Dios le dijo a su pueblo que si escogían quebrantar su pacto, Él volvería a permitir que otras naciones lo llevaran como esclavos.
A pesar de las advertencias continuas de Dios por boca de sus profetas, Israel y Judá decidieron y escogieron rechazar a su Señor y participar en la adoración de dioses extraños, además de cometer las prácticas abominables que acompañaban a la idolatría. Fiel a su promesa, Dios trajo a los asirios y a los babilónicos para disciplinar a Israel y a Judá que se habían alejado de él. En el 722 a.C., los asirios deportaron a las 10 tribus del norte y las dispersaron por todo su imperio. Varios siglos después, en el 605, Dios usó a los babilonios para saquear y casi despoblar a Jerusalén. Debido a que Judá persistió en su infidelidad al pacto, Dios disciplinó a su pueblo con 70 años de cautividad, de los cuales regresaron a Jerusalén, como lo reportaron Esdras y Nehemías. Ciro, el persa, es decir, el rey Ciro, conquistó Babilonia en el 539 a.C. y el libro de Esdras comienza con el decreto de Ciro, un año después, para que los judíos regresaran a Jerusalén. Y el libro relata el restablecimiento del calendario nacional de Judá de festividades y sacrificios, incluyendo la reedificación del segundo templo, el cual comenzaron a reedificar en el año 536 a.C. y lo terminaron en el 516 a.C. Así como hubo 3 olas de deportaciones de Israel a Babilonia, así hubo de hecho 3 regresos a Jerusalén en un periodo de 9 décadas. Zorobabel regresó por primera vez en el año 538. Él fue seguido por Esdras, quien siguió el segundo regreso en el año 458, y Nehemías hizo lo mismo 13 años después. La importancia de este libro. El tema del libro de Esdras en la restauración del remanente del pueblo del pacto en Jerusalén, en obediencia a la ley de Dios, muestra claramente que Dios había intervenido para preservar a su pueblo, aun cuando estaban cautivos en un país pagano. Pero su ausencia, el pueblo no había podido adorar como cuando adoraba en el templo. Solo en el templo de Jerusalén pensaban se podía ofrecer la verdadera adoración y el verdadero sacrificio al Dios Redentor. De ahí que la reconstrucción del templo fuera tan importante. En él podrían restaurar la adoración de Dios y reencontrar su verdadera identidad como pueblo de Dios en el mundo. El libro de Esdras también enseña una gran lección sobre la providencia de Dios. Varios diferentes reyes persas se mencionan en este libro. Cada rey jugó un papel importante en cuanto al regreso a Jerusalén del pueblo del pacto y la reconstrucción del templo como centro de la vida religiosa judía. Esto demuestra que Dios puede valerse de los paganos para cumplir su voluntad en cuanto a la vida de su pueblo. De alguna u otra forma, el Señor cumpliría la promesa que había dejado a Abraham y a toda su descendencia. El retorno a Babilonia conducido por Zorobabel, ese es uno de los temas que podemos conseguir en este libro. Ese retorno, Esdras lo relata en el capítulo 1 al 6 y menciona que regresaron unos 50,000 israelitas. Los temas que podemos ver en este libro o el bosquejo de este libro son los siguientes. En el capítulo 1 está la restauración del templo por el decreto de Ciro. Luego está en el capítulo 2 la restauración bajo Zorobabel. Luego podemos leer la reedificación del templo en el capítulo 3. Retraso de la reedificación por la oposición, ya que tuvieron oposición para reedificar el templo de Dios. Podemos verlo en el capítulo 4 y leemos también allí el decreto de Artajerjes. En el capítulo 5 y 6, la reanudación de la reedificación del templo. A pesar de la oposición y todo, ellos siguieron continuando con esa obra.
El retorno de Babilonia conducido por Esdras en el capítulo 7 al 10, que regresaron unos 2000 en ese momento. Y el retorno bajo Esdras, en el capítulo 7 y 8, y reforma bajo Esdras en el capítulo 9 y 10 de este libro. Bueno, mis hermanos, para concluir, es importante observar en este libro la soberanía de Dios y cómo el Señor es dueño de todo, de absolutamente todo, y mueve sus piezas para cumplir las promesas que ha hecho a su pueblo. Hermanos, los invito a leer este libro, es maravilloso, y vamos a orar para entregar este estudio al Señor. Señor, gracias por permitirnos leer de tu palabra. Gracias, Señor, por habernos dejado, mi Dios, esas historias, Padre, esos acontecimientos que pasaron en aquellos tiempos, Padre, para seguir, mi Dios, observando y seguir dándonos cuenta que tu soberanía es única, Señor, y que tú eres bueno, Padre. Tú eres perfecto, Señor, y tienes planes grandes con nosotros. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Feliz y bendecida noche, hermanos. Dios les bendiga.